Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Lecturas para salvar al mundo. Conduce este capítulo Deisha Poyser. Coral Bracho es una poeta, traductora y doctora en literatura nacida en Ciudad de México en el año 1951. Bracho es una poeta reconocida por la riqueza y lo vívido de su voz, capaz de evocar imágenes elocuentes y sensoriales con un llamativo filo reflexivo. La necesidad de belleza se añade a la de la precisión, señala la escritora también mexicana Verónica Murguía en el prólogo de la selección de poemas titulado Material de Lectura, del 2021 por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Autónoma de México, UNAM. Por la misma universidad, Coral Bracho ha comentado en entrevistas sobre su peculiar arribo a la literatura y descubrimiento de la poesía. En una reciente publicada en la revista de la Universidad de México por Jesús Ramón Ibarra, ella dice: "Mi madre me enseñó a leer cuando yo era muy pequeña, y no solo recuerdo la fascinación que me producía el proceso de ese aprendizaje, sino el deleite de leer y de releer algo que me había gustado. Mis abuelos tenían en su casa El Tesoro de la Juventud, una enciclopedia en donde leí todos los cuentos que encontré. Antes de que yo cumpliera 5 años, mi madre me compró una serie de libros ilustrados, La Hora del Niño, entre cuyos cuentos había varios japoneses, como Momotaro, y otro del que todavía recuerdo los versos que repetían unos pequeños duendes en japonés. Además, en Zacatecas, a esa misma edad tuve contacto con muchos versos tradicionales que estaban todavía muy presentes en los juegos infantiles, pero hasta los 12 años supe lo que era la poesía y la importancia, no solo de sus imágenes, sino de sus sonidos, cosa que aprendí en una escuela en Francia donde viví unos meses. Años después leí a Verlaine y Baudelaire, entre otros poetas, en la Alianza Francesa, y me fascinó la poesía de T.S. Eliot y de Wallace Stevens. Pero lo que más leía eran novelas. De niña quería ser investigadora submarina y más tarde quise ser científica y dedicarme a estudiar la mente, pero no existía la carrera de neurociencias, así que entré a psicología. Un año después me cambié a letras hispánicas para adentrarme más en la literatura. Coral Bracho ha sido honrada con varios premios, entre ellos el premio Javier Villaurrutia, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura, el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, una beca Guggenheim y recientemente, el año 2023, obtuvo el premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de Literatura en Lenguas Romances por, aquí cito, su continuada indagación en la politicidad de la poesía y el peso de la palabra escrita. A continuación, escucharás 6 breves poemas de 3 de sus múltiples libros en la voz de la propia autora. El registro corresponde a un fragmento de su lectura en la FIL Guadalajara por motivo de su premiación. Escucharás El deleite de las formas, perteneciente a un libro colaborativo con la artista visual Irma Palacios, titulado Tierra de entraña ardiente, del año 1992 y editado por Galería López Quiroga. Escucharás también el poema Desde esta luz, del libro La voluntad del ámbar, del año 1998, y 3 poemas de Cuarto de Hotel, del año 2007, ambos libros editados por ERA. Puedes conocer su obra en perspectiva en el libro Poesía reunida entre los años 1977 y 2018, editado el 2019 por Ediciones ERA también. Por último, puedes encontrar algunos de sus poemarios editados en Chile. Ediciones LOM, por ejemplo, tiene el título Ese espacio, ese jardín, del año 2003, considerado un libro en la maduración de su lírica. Este es de Tierra de entraña ardiente, escrito en colaboración con Irma Palacios, con tintas de Irma Palacios. Ella me daba tintas, yo las veía un momentito y después escribía el poema y después se publicaron juntos. Se llama El deleite de las formas. Danza gozosa, grito de la sombra en la luz.
noche que vuelca su estridencia animal en la alegría de la mañana. En ella se ramifica, en ella estalla y se entrelaza, en su orilla clarísima florece. Es el deleite de las formas en su escarpada contigüidad, en su abismada cercanía. Los ríos se traban sin fundirse en una oscura fulguración, en una flama arborescente. Fauna que entre las llamas se desliza. Es el placer de los contrarios, su desbandada cavilación, su selva henchida y resonante. Este es de otro libro, La voluntad del ámbar, desde esta luz. Desde esta luz en que incide con delicada flama la eternidad, desde este jardín atento, desde esta sombra, abre su umbral al tiempo y en él se imantan los objetos, se ahondan en él y él los sostiene y los ofrece claros, rotundos, generosos, frescos y llenos de su alegre volumen, de su esplendor festivo, de su hondura estelar. Sólidos y distintos, alían su espacio y su momento, su huerto exacto para ser sentidos, como piedras precisas en un jardín, como lapsos trazados sobre un templo. Una puerta, una silla, el mar, la blancura profunda, desfasada del muro, las líneas breves que los centran. Deja el tamarindo un fulgor entre la noche espesa. Suelta el cántaro el ruido solar del agua. Y la firme tibieza de sus manos deja la noche densa, la noche vasta y desbordada sobre el hondo caudal, su entrañable tibieza. Desde cuarto de hotel. Cuando alguien entra en un cuarto, reemplaza el tiempo, la trama de su red de incidencias. Cada mínimo rasgo, cada gesto, cada espacio mental y su sensación dejan su habitado contexto, elástico interponerse, propiciar, innumerables concreciones posibles despiertan, desencadenan. Todas coinciden y se afectan. La piedra que va a caer cambia el pozo y el agua que inexorablemente en su descenso la alteran. Todos entran al cuarto, todos lo observan. Que caiga esa lluvia fina. En esta oscura verdad que abre sus mantos y sus ebrias mareas para protegernos, que abre sus alas tristes para ahuyentarnos, para decir que sí, que caiga esa lluvia fina frente al umbral, que caiga como aleteo, como irrupción brevísima, como un mensajero que, empapado y ardiendo en fiebre, viene de lejos. Trae los pliegos, trae las palabras, pero el dibujo de la lluvia se extiende y no deja oír, no deja ver lo que está sucediendo. Y es que lo que se acerca, lo que nos habla y nos agarra de los hombros con fuerza, lo que nos grita y nos sacude es la lluvia.
es el confín que se desdibuja. Tiritamos ardiendo frente a esa puerta, frente a ese puente levadizo que nadie baja. Nadie se apresta a oír. Esta verdad oscura, esta oscilante levedad, como el murmullo de un sinfín de murciélagos, todos tanteando, todos brotando a un tiempo en las despiertas galerías de la sangre, todos tratando de salir de las torres, para decir que sí, que caiga esa lluvia fina contra el umbral, que caiga sobre los muros, que los vaya borrando. Toca su fondo y se remueve. También del cuarto de hotel, pero ya es el final. Toca su fondo y se remueve. Una ola de luz densa, su fuego intacto. Una corriente, un viento suave que todo incita, que todo abraza y desata, que todo acendra a sus líneas íntimas. Un pleamar, la cascada que abisma el sol, su constelado desprenderse, su gozoso sostenido caer, su ígnea raigambre de cristales, abriendo surcos, abriendo estelas, vadeando, hundiéndose. La hondura se abre en la superficie. Todo el océano y la calma en que se acuna, todo ese ardiente espesor de arena, de barbecho, de sal, toca su fondo y se remueve. Y este pequeño, el canto del gallo. El canto del gallo soltó su sol a mitad del cuarto. Las llamaradas entreabrían la cortina. Esto fue Ojo en Tinta, Lecturas para Salvar al Mundo, un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.